Muy bien. Bueno, ha llegado el momento en que vamos a estudiar las Sagradas Escrituras aquí en la asamblea de la iglesia de San Nicolás. Reciban un saludo todos aquellos hermanos que pues se conecten a esta transmisión en vivo, y para aquellos que vean en video posterior, ¿verdad? A la grabación, al en vivo, perdón. Bueno, hoy es la última lección de esta serie de enseñanzas acerca de la vida de José. Y tengo un enunciado en relación a esta serie. ¿Qué cosa? Cuando pareciera que el Señor está ausente. Cuando pareciera que el Señor está ausente en nuestras vidas. Eso, ¿será así? Sería la pregunta. ¿Será realmente así? Pues la historia de José nos enseña que no necesariamente es así. Esta historia de José, hemos visto que ha estado llena de sufrimiento y dolor, de tristezas, de cosas increíbles hechas por personas a José, pero también es una historia donde hallamos ciertas cualidades en la persona de José. Hallamos ahí su paciencia, hallamos ahí su valor ante las adversidades, hallamos ahí su rectitud, su santidad, hallamos su constancia. También hemos hallado con respecto al Señor su gracia, su misericordia, su amor. Y hoy quiero que nos enfoquemos en un aspecto de la personalidad de José en estas situaciones difíciles que él vivió. Hallamos que era un hombre de confianza a Dios, Todas estas cualidades de él, virtudes divinas, las hemos conocido, y hoy conoceremos más de esto en esta última lección. Y todo esto, Sofi, para nuestro beneficio y edificación en nuestro espíritu, para que sea de provecho, sea útil para nosotros en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Conversando con Susana, leyendo ahí sus apuntes, ella colocó una pregunta que decía: ¿qué clase de persona eligió ser José? ¿Qué clase de persona él decidió ser ante los ojos del Señor y ante los hombres? Y te pregunto, y también me incluyo, preguntémonos: ¿qué clase de persona quiero ser yo delante del Altísimo y delante de los hombres? Así que hoy es la lección número 3, para los que están apuntando, la lección número 3, y el título es El cuidado providencial de Dios. Fíjense, el cuidado. Dios tiene cuidado. Dios protege. Dios está supervisando, Él está viendo todo, de modo tal que Él preserva las cosas para que se logren sus propósitos, para bien de sus hijos. Así que en esta tercera lección escuchen el cuidado providencial de Dios, aun cuando pareciera que el Señor está ausente. Aún así, fíjense, escuchen. Como hemos visto en las lecciones anteriores, José desde muy jovencito,
A partir de los 17 años, él padeció injusticia por parte de ¿quiénes? De los hombres. Él las sufrió, las padeció. En particular de su propia familia, de su propia sangre, cosa que parece increíble, pero así sucede. Se sufre también injustamente de parte de ellos. Claro, cuando eres una clase de persona distinta a ellos, ¿verdad? En este caso, un hombre santo como José, una mujer piadosa, por ejemplo. Dice la Escritura, Dani, que él era tratado de manera hostil, violenta. Que sus hermanos llenaron su corazón de envidia contra José, que planificaron quitarle la vida. Hicieron sufrir su alma cuando le dejaron en un pozo. Luego José, por sus hermanos, fue vendido a un egipcio, a Potifar. Y estando allí José en casa de él, fue acosado sexualmente por la mujer de Potifar. Fue difamado y calumniado. Lo acusaron falsamente. Y como dice el salmista en el Salmo 105, verso 18, dice el salmista en el Salmo 105, verso 18, afligieron sus pies los de José con grillos. En cárcel fue puesta su persona. Fíjense, hermanos. Fíjate, Juan. Con el caso de José, podemos conocer que no necesariamente, hija, fíjate esto, Sofía, tenlo en mente. Con esto que hemos estudiado acerca de José, podemos llegar a conocer que no necesariamente las experiencias negativas de la vida implican un castigo por un mal cometido. No. Escuchen y apunten. Subraya allí esto en tus notas, Cecilia. No, las experiencias de José fueron, Ana, pruebas donde comprobaba él en cada una de ellas, de estas pruebas, que comprobaba su lealtad al Señor, su pureza e integridad. Escuchen este enunciado. José fue probado, Dani, para ser aprobado. José Antonio fue probado para ser aprobado. Sin embargo, y a pesar de todas estas situaciones dolorosas en su vida, ¿qué actitud vemos en José ante estas difíciles circunstancias? Bueno, las mismas que conocimos en la primera lección. Nunca, Carlos, nunca observamos una respuesta violenta de José, ni una palabra de amargura y resentimiento contra su prójimo, nunca. Sino una actitud de sufrir pacientemente el mal sin venganza. Yo deseo que, si pueden, subrayen eso, lo escriban allí, donde estén haciendo apuntes o en la misma Biblia. Vamos a grabarnos esto. La actitud que aprendemos de José es de uno que sufría, obviamente, pero pacientemente ese mal sin venganza. Hermanos, qué carácter el de José, el cual es digno de imitar. De hecho, tampoco observamos que José reniegue
y blasfeme contra el Omnipotente. No, él no emitió ninguna palabra violenta contra el Señor, contra el Altísimo, cuando estaba en esas circunstancias. José mantuvo su lealtad e integridad ante los ojos del Todopoderoso. Más bien, podemos deducir que él tenía plena seguridad y confianza que Jehová estaba con él. Dice Génesis capítulo 39, versículo 23, dice: Jehová estaba con José. Y José creía esto con todo su corazón. Podemos deducir esto, podemos concluir esto, podemos llegar a ese entendimiento de que ciertamente José lo creía. Él creía que Jehová estaba con él a pesar de sus situaciones difíciles por parte de su prójimo. Ahora fíjense en esto que voy a decir, esto que voy a expresarles, creo que es un punto central e importante para comprender la providencia de Dios, ¿sí? Para comprender esto que algunos llaman providencia divina o divina providencia, yo le he querido llamar providencia de Dios. Así que presten atención, fíjense. Acabo yo de decir que la Escritura afirma que Jehová estaba con José. Pero al mismo tiempo José sufría de injusticias por parte, ¿no?, de los hombres malos, obviamente. Y les dije que podemos nosotros pensar, convencernos de que José creía esto. Él estaba seguro y confiado que el Eterno estaba con él. Sin embargo, fíjense, nota Cecilia, sin embargo, ¿cómo es posible entender que Jehová estaba con José si había sufrido de tanta maldad e injusticia por parte de los hombres? Esa es una pregunta válida, ¿no? Es una pregunta razonable, o como llamarían algunos, lógica, ¿no? ¿Cómo es posible entender esto, que el Señor estaba con él? ¿Sí? Si vemos allí una vida de prácticamente durante varios años de mucho sufrimiento e injusticia, dolor, tristeza. Escuchen, bueno, con la lección de hoy vamos a observar con nuestro entendimiento y por consiguiente comprender. ¿Qué cosa? ¿Qué vamos a comprender? ¿Qué cosa, Ana? Que los sufrimientos, subrayen, atento, resalten, temporales por parte de los hombres malos en este mundo, cuando se reciben de esta clase de personas, en el caso de José, no significaron que el Altísimo no estuviese atento y observando como pastor a sus ovejas las oraciones, los pensamientos, el corazón, la vida y las circunstancias de José. No significa eso. No significa que el Altísimo, el eterno Dios de los cielos, no estuviese atento y observando la vida de José. Aun cuando José tuvo tales experiencias negativas.
Escuchen, fíjate, Dani, el hecho de que Dios permitiera, es decir, que no interviniese para librar y rescatar con su poder a José de la maldad de los hombres, no significó que Dios no estaba atento a su sufrimiento en la carne. No. Esto no significó que el Señor fuese indiferente o indolente a las circunstancias de José. No. De hecho, debemos tener presente que los padecimientos de José, ojo, fueron actos deliberados de los hombres. Es decir, sus hermanos, la mujer de Potifar y tal vez otros, ellos eligieron libremente y con toda intención llevar a cabo tales perversiones. Y como consecuencia, José sufrió en sus circunstancias tales maldades. Por tanto, fíjate, Sofía, por tanto, hija, podemos decir que las adversidades temporales, subraya eso, temporales de José, escuchen, fueron por la soberana voluntad del Eterno. ¿Cómo? Otra vez, repito, noten. Por tanto, en cuanto a lo que dije, viendo las experiencias de José y examinando cómo obró Dios y qué pasó con él y todo, por tanto, podemos decir que las adversidades temporales de José fueron por la soberana voluntad del Eterno. ¿En qué sentido, Ana? Esto es importante. Juani, ¿en qué sentido, Sofi? Escucha, Dani. En el sentido, hija, que Él permitió tales cosas al no salvar a José de tales situaciones. En ese sentido, entiendo, debemos comprender la actuación de Dios para atribuirle que esto que experimentó José fue por su soberana voluntad. No fue algo provocado propiamente por Dios, porque fue algo hecho por los hombres malos. Pero Dios lo permitió. Y en ese sentido se cumplió soberanamente su voluntad. Porque Él pudo haber intervenido, ¿no? Pudo haberlo librado, ¿no? Pero no lo hizo. No lo hizo. Y en ese sentido también se cumple su voluntad permisiva. La voluntad permisiva del Eterno. Escuchen. Sin embargo, esta voluntad permisiva del Santísimo, escuchen esto, no se basa en la satisfacción de un deleite indebido de su carácter, puesto que Dios es absoluta y plenamente bueno y bondadoso y no hay maldad en Él. En otras palabras, el Santísimo no se complació, no se deleitó ni se alegró del sufrimiento de José. No, sino que lo permitió para, escuchen, para que sus propósitos de Dios, ya predeterminados y conocidos por Él desde la eternidad pasada, llegasen a ser completamente cumplidos y trajese a José el bien más excelente y mayor. Hermanos, Ana, Antonio, esto es providencia de Dios.
que Él ha previsto, tiene cuidado y hace todo para que sus excelentes, maravillosos, buenos e inefables propósitos se cumplan en ti, en mí y en sus hijos. Qué interesante. La providencia de Dios hace esto. Él prevé, Él tiene cuidado y hace que todo lo bueno que Él se ha propuesto se cumpla. El Omnipotente hará todo para que quienes le aman, escuchen, hará todo para que quienes le aman estén con Él en la eternidad. Qué bueno escuchar esto. Inclusive en estas circunstancias, Antonio, tan difíciles. Me refiero a esto de la pandemia. ¿Está Dios teniendo cuidado de los suyos aún en estas circunstancias? Sí. Vino esta pandemia sin saber su origen como tal, si fue una provocación humana o biológica. No sabemos propiamente hablando, pero sucedió y entiendo, podemos decir que Dios permitió que esto sucediese, pero ¿quiere decir que Él está lejos, que ha estado indiferente, indolente, apartado de nosotros? No, el caso de José prueba que no. Inclusive cuando han muerto algunos de nuestros amigos, hermanos, familiares, el Omnipotente hará todo para que quienes le aman estén con Él en la eternidad. Y de eso José estaba seguro y nosotros lo debemos también. El punto es que José tuvo situaciones, circunstancias muy difíciles, pero Dios estaba allí y la providencia de Dios estaba obrando en favor de José. Dios estaba teniendo cuidado de José y estaba haciendo que se cumpliesen sus planes en la perfección, aún permitiendo el mal sobre este justo. Veamos ahora los pasajes de Génesis. Vamos al libro de Génesis, donde por inspiración del Espíritu Santo entendemos cómo el plan previsto por Dios en José derivó para él y para su familia en un bien más excelente y mayor. Inclusive permitiendo el mal sobre el justo. ¿Por qué? Y sabiendo el Señor que los hombres usan de su libre decisión y voluntad para hacer lo malo, el Eterno siempre hará que todo sea encaminado finalmente para el bien más excelente y mayor. Aún, Ana, cuando todo pareciera que no es así. Aun cuando todo pareciera que no es así. Aquí la providencia de Dios en la vida de José. Noten, Génesis capítulo 46, versículo 3. Leemos allí en Génesis 46, versículo 3. Y habló Dios a Israel en visiones de noche. Y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí, noten, allí, ¿dónde? ¿Dónde? En Egipto. Allí yo haré de ti una gran nación. Fíjense,
el Dios de los cielos se le aparece a Jacob. Él le revela su voluntad. Desciende a Egipto. ¿Por qué a Egipto? Bueno, no solo porque José estaba en ese país, sino porque el Omnipotente tenía un propósito ya conocido y previsto por él. Según su presciencia, lo que él ya conoce desde la eternidad y ha ordenado, determinado, previsto. Esto es, que él iba a ser una gran nación. Una gran nación al salvar a los israelitas de la hambruna que hubo durante ese tiempo. Y de quienes vendría el Mesías, el Salvador del mundo. Fíjense. ¿Vieron? Entonces, fíjate esto, Cecilia. Entonces, y teniendo ya el panorama completo de la vida de José, porque comenzamos viendo parcialmente su vida, ¿no? Una parte. Y la comenzamos viendo tan trágicamente, ¿no? Cualquiera en ese momento puede pensar, no, pues, este muchacho íntegro, recto, amoroso de su padre y hacia su padre también, justo, que aborrecía lo malo, obediente a su padre y al Señor, pues tan joven sufrió de estas maldades, ¿no? Hasta ese momento uno puede decir, no. Dice el dicho, todo lo que empieza mal termina mal, pero no siempre es así. Ahora que tenemos el panorama completo, ya, toda la historia que ya Dios conocía, porque Él ya sabía tanto el principio como el fin de la historia de José. Ya Dios conocía lo que iba a suceder, porque Él concedería y iba a hacer que sucediese tal cual como Él lo había previsto. Ahora, teniendo ya el panorama completo de la vida de José, podemos entender por qué el Señor permitió el sufrimiento de José hasta el punto de haber sido puesto preso en Egipto, ¿verdad? Ahora ya podemos comprender eso. Y si hacemos una aplicación, Dani, nosotros hoy, Ana, estamos viendo una parte de lo que... Una parte, es una visión parcial de todo el plan de Dios con respecto a sus hijos. Estamos viendo una parte. Estamos ahora solo en una parte. En cambio, Dios, Saulo, ya ha visto toda la película. Toda. Y Él está haciendo en tiempo presente, Antonio, Sofi, que se desarrollen las cosas tal cual como Él ya las pensó. Y siempre, siempre, siempre para bien de sus hijos. Siempre, como en el caso de José. Génesis capítulo 45, versículo del 4 al 8. Otro de esos pasajes donde podemos ver acerca de la providencia de Dios en la vida de José. Dice Génesis 45, versículos del 4 al 8. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendiste para Egipto.
Ahora pues, no estén tristes, ni les pese de haberme vendido acá. ¿Por qué? La pregunta es, ¿cómo va a ser? A ver, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué nos dices esto? Miren lo que comprendió José. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arado ni siega. Noten la providencia. Y para daros vida por medio de gran liberación. Noten la providencia. Así pues, la providencia de Dios. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. ¿Pero cómo? Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Fíjense. En estos versículos, José, bajo inspiración, destaca implícitamente la providencia de Dios. Noten, José asegura ante sus hermanos que fue Dios quien lo envió a Egipto. ¿Cómo? ¿Verdad que dice así? Él le dijo a sus hermanos, Dios me trajo hasta acá. ¿Dios? No, en realidad no fue Dios como tal, fueron sus hermanos cuando le vendieron. Entonces, Antonio, ¿cómo entendemos estas palabras de José, Susi, Juani, Sofi? ¿Cómo entendemos estas palabras de José? Bueno, y como ya he explicado, escuchen, al permitir Dios lo que sucedió en la vida de José, es como si él mismo lo hubiese llevado a cabo. La permisión divina, la voluntad permisiva de Dios, al no intervenir en librar a José de sus hermanos y de ser puesto en el pozo para que luego fuese vendido y llegara a Egipto, dado que Dios no intervino para liberarlo, eximirlo de tales cosas, entonces entendemos que ciertamente fue Dios quien lo llevó a Egipto. En ese sentido, en la voluntad permisiva del Señor, en ese aspecto. Él permitió que José fuese llevado a Egipto, porque era, tiempo pasado, en lo que él previó, siempre ha sido parte de su designio, siempre fue parte de su voluntad. Dios ya sabía eso. El punto para entender esto es si tenemos presente que la voluntad de Dios debe ser comprendida, en este caso de José, como permisiva. Ahora noten, pero esta voluntad permisiva no es sin propósito, ¿sí? No lo es, no lo es. No es la voluntad permisiva de Dios sin control, no. Y sin cuidado tampoco, y sin vigilancia de parte del Omnipotente, no. Dios permite que sucedan así las cosas porque, y además de no anular la libertad del hombre para obrar, Él permite que sucedan así las cosas y las ubica o las acomoda para lograr los propósitos que Él ya ha previsto desde la eternidad pasada. Es como un juego de ajedrez. ¿Quién está moviendo las piezas? Dios. Pero, ojo, no nos confundamos.
La providencia de Dios, su soberanía y arbitrio, no anula el libre albedrío, no anula la libertad del hombre de tomar sus propias, ¿qué?, elecciones o decisiones. ¿Sí? ¿No? Pero aún así, aun cuando el hombre hace eso, aparte, ¿sí?, de Dios, la voluntad de Dios prevalece. Y Él hace todo para que se cumpla su designio, su voluntad, lo que Él ha previsto. Observen lo que dijo José. Él dijo: y Dios me envió para preservaros, para daros vida. Con esto observamos cómo Dios, al permitir tales cosas, las hizo para que se alcanzase un bien para bondad y beneficio de ellos, exhibiendo así Dios su misericordia y gracia en el cumplimiento de su designio, ¿no? José le está diciendo a sus hermanos: la razón por la que Dios me trajo aquí, es decir, Él permitió que todas las cosas sucediesen, inclusive cuando yo estaba sufriendo injustamente, permitió que todo esto sucediera con el fin de que fuesen preservados y tuviesen vida. Entonces, cuando Dios permitió esto así, ellos alcanzaron, por la voluntad de Dios, en tales términos, según su providencia, alcanzaron un bien para bondad y beneficio de todos ellos. Así Dios exhibió, mostró, les hizo ver a ellos su misericordia y su gracia en el cumplimiento de su designio. Increíble, ¿no? Increíble. Finalmente, esto que provoca en ellos, finalmente Dios es glorificado para alabanza de la gloria de su gracia, de su misericordia, de su bondad, de su amor. Génesis 50, 20. Vamos a Génesis capítulo 50, verso 20. Dice José: vosotros pensasteis mal contra mí, mas, noten que no lleva el acento, porque es una conjunción adversativa, es decir, lo contrario. Vosotros pensasteis mal contra mí, o sea, ustedes hicieron mal. Pero Dios, al contrario, a diferencia, Dios lo encaminó a ¿qué, Ana? A bien. ¿Vieron? ¿Vieron cómo Dios hace el contraste, Carlos? Esto era malo, ciertamente, esto fue mal de parte de usted. Sin embargo, Dios hizo bien. Ahí está. Propósito para hacer lo que vemos hoy. Propósito para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Vieron? ¿Vieron la providencia de Dios allí? A pesar del mal, Antonio, a pesar de la injusticia para con José, Dios cambió las cosas, Dani. Y las hizo finalmente para mejor. Aunque en el principio no se comprendían y eran casi que inaceptables porque era sufrimiento, tragedia. Miren, estas palabras de José, bajo divina inspiración, son una expresión de lo que es la providencia de Dios. Observemos que José admite que inicialmente, Ana, todo fue malo para con él. Y aparentemente Dios no estaba allí. ¿Verdad? Aunque la Escritura desde el principio dijo, y Jehová estaba con José. Pero aparentemente, Cecilia, no estaba allí Dios. Parece que estaba ausente Dios. Hizo silencio Dios.
De hecho, nunca habló con José. Nunca le dijo, échale ganas, aquí estoy. El silencio de Dios así no significa que Él no esté allí, que esté ausente, lejos, apartado. No. José admite que inicialmente todo fue malo para con él y aparentemente Dios no estaba allí. Sin embargo, y ya para este momento en que ha pasado el tiempo y llegada la ocasión precisa, fíjate Antonio, llegó la ocasión, ¿sí?, correcta, necesaria, precisa. José puede contemplar y por consiguiente decir que Dios finalmente ordenó, arregló y condujo todo. ¿Para qué? Para bien. Para bien. Aquí en el capítulo 50 él está con sus hermanos, ya prácticamente al final de la vida de José, de la historia de José, ya prácticamente teniendo todo el panorama del asunto, el cual Dios ya conocía, él sabía toda la película, y él comprende cuando llegó el tiempo correcto y la ocasión precisa, él comprende que Dios finalmente ordenó, arregló y condujo todo para bien. ¿Verdad? Escuchen. Por tanto, Dani, por tanto, Antonio, no es que el Señor no estaba allí. Todo lo contrario, Él estaba, pero actuando de tal manera que conjugó todo para que se cumpliese finalmente según el designio de su voluntad. Se cumpliese todo finalmente según el designio de su voluntad. La providencia de Dios es vista, escuchen, la providencia de Dios es vista con la siguiente declaración de José: mas Dios lo encaminó a bien. Subrayen eso. Uno de ustedes en su historia de Face creo que puso eso. Mas Dios lo encaminó todo a bien. Porque ya anteriormente habíamos leído esas palabras de José. Pero les pregunto, ¿cuándo encaminó Dios todo a bien? ¿Cuándo? ¿Sabes desde cuándo, Antonio? Desde la eternidad pasada, el Eterno ya había determinado conducir todo en favor de José. Pero su ejecución fue durante la vida de este siervo del Señor. Y definitivamente José confió en Dios como confió Abraham cuando dijo: Dios proveerá. Estas palabras de Abraham no solo reflejan su confianza en que Dios era capaz de suministrar un animal para el sacrificio, escucha, Carlos, sino que Dios tiene el control de todo y encaminaría todo para bien de Abraham e Isaac y para el cumplimiento de sus promesas. Dios ordena, arregla, conjuga y encamina todo para bien según lo que Él ya ha previsto desde la eternidad pasada. Fíjense esto, ya para ir acercándonos al final. Fíjense esto. Además, noten esto de José. Además, y en el cumplimiento de los designios del Señor, Dios permitió que los hombres actuaran según su libre elección, inclusive si éste iba en perjuicio de los justos. ¿Con qué propósito, Dani, permitió Dios que los hombres, en el caso de José en particular, actuaran así en esa
libre elección, decisión de hacer lo malo, esto aún dañando, perjudicando a este hombre santo. ¿Con qué propósito también? Además de conocer la providencia de Dios en la vida de José, cómo Dios operó, actuó, obró según el predeterminado consejo que Él se propuso en sí mismo desde la eternidad pasada, es decir, su voluntad eterna. ¿Con qué propósito también? Escuchen, para exhibir por medio del ejemplo de José, ¿qué cosa? ¿Qué exhibe Dios, Ana? Además de esto de la providencia de sí mismo, ¿qué exhibe Dios en el caso de los hombres? Con esto que hemos visto de la vida de José, al permitir la maldad de los hombres así tan despiadados y violentos, tan agresivos contra este justo, este santo. Bueno, Dios exhibe por medio del ejemplo de José. ¿Qué? ¿Qué cosa? Que no todos los hombres son iguales. Que hay quienes, a pesar del mal, eligen amar a Dios. Así como algunos eligen hacer lo malo y aborrecerle. Hay otros que eligen, a pesar del mal, eligen amar a Dios, eligen serle leal a Él, eligen depositar plena confianza en su persona y eligen mantenerse puros e íntegros en tales circunstancias hasta que Dios cumpla y traiga el bien más excelente y mayor. Así como sucedió con José y su familia. ¿Qué clase de persona, de hombre, eligió ser José? ¿Qué clase de persona eliges tú ser ante los hombres y ante el Omnipotente? Para terminar, veamos ahora algunas aplicaciones para los cristianos, para nosotros. ¿Qué enseñanzas hay en el Nuevo Testamento que puedan tener paralelismo esencialmente con esto? Sí, con estas lecciones de la vida de José. ¿Qué enseñanzas hay en las palabras de Cristo, el Espíritu Santo por medio de los apóstoles que nos puede ser útil en relación con esto de la vida de José? Bueno, fíjense, aplicación número 1. Esto es lo que vas a aplicar en tu vida, lo que te va a ser útil a ti, ¿verdad? Basado en el Nuevo Testamento, pues, fíjense. Número 1. Escuchen, los cristianos debemos estar muy conscientes ¿de qué cosa, Sofi? Que por causa de Cristo recibiremos malos tratos de parte de los hombres. Inclusive hasta el punto del odio. Hasta el punto del odio. Lean conmigo Mateo capítulo 5, versículos del 11 al 12. Mateo 5 del 11 al 12 dice: dichosos ustedes cuando los insulten, los persigan y los calumnien de cualquier modo, de cualquier forma. Como a José, que le inventaron, le levantaron un falso. Dice Jesús, por causa mía. Estén alegres y contentos. ¿Pero cómo? ¿Cómo es posible? ¿Qué nos va a alegrar y dar este contentamiento? Bueno, que Dios les va a dar una gran recompensa. Porque lo mismo persiguieron a los profetas que les han precedido.
Los cristianos debemos estar conscientes de estas cosas. Pero la gran recompensa, el bien más excelente y mayor al final de la película con Cristo, será este. Será este. La gran recompensa en el cielo. Aplicación número 2. De hecho, estos malos tratos por parte de los hombres pueden suceder al mismo tiempo que hacemos el bien. O sea, estamos haciendo el bien y al mismo tiempo recibiendo el mal de los hombres por hacer ese bien que estamos practicando. Dijo el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 3, verso 17. Primera de Pedro 3, 17 dice: mejor es que padezcáis haciendo el bien. ¿Vieron? Primera de Pedro 3, 17. Mejor es que padezcáis haciendo ¿qué cosa? El bien. El bien. ¿Y por qué es mejor? Porque por los propósitos finales que hay en hacer el bien según Dios, Carlos. Si así es la voluntad, si así lo quiere Dios, entonces, para los propósitos que Él tiene en nosotros, entonces es mejor. Número 3, aplicación número 3. Además, el mal por parte de los hombres es, en cierta forma, voluntad del Señor. Fíjense, préstenme atención. El mal por parte de los hombres es, en cierta forma, voluntad del Señor. Esto es la voluntad permisiva de Dios. Es decir, aquí viene la explicación, escuchen, aquí viene la explicación, es decir, el cristiano padece de parte de los hombres malos porque Dios permite y no necesariamente librará al justo de tales sufrimientos que provienen de aquellas criaturas que obran según su libre voluntad y escogen hacer mal contra su prójimo en este mundo. En ese sentido, es que en cierta forma el mal, ¿sí?, es voluntad de Dios. No que Él cause propiamente el mal, porque en Él no hay ningún mal, Él es plenamente bueno. Pero Dios nos ha hecho seres, criaturas morales, donde puso en nosotros la libre elección. Y hay hombres que eligen hacer lo malo y Dios decide no intervenir necesariamente, no siempre, para librar a los justos de tales sufrimientos. Entonces, en ese sentido, se cumple la voluntad de Dios, la voluntad permisiva de Dios. Primera de Pedro 3:17 dice, en una versión que tengo aquí, Primera de Pedro 3:17 dice: mas valdría padecer porque uno hace el bien, si tal fuera el designio de Dios que por hacer el mal. ¿Vieron? Según este pasaje, ¿cuál es el designio de Dios? Si es así, padecer haciendo el bien que haciendo el mal. Es designio de Dios permitir que tú hagas el bien y al mismo tiempo recibas mal de los hombres. ¿Me explico? ¿Estás haciendo el bien? Vienen los hombres malos, hacen mal contra ti. Tú haciendo el bien según Dios. Dios no interviene, no te libera de ese mal.
por hacer el bien, y ahí se cumple ¿qué cosa? El designio de Dios. En ese sentido. En ese sentido. Otra versión dice así, escuchen. Porque es mejor sufrir por hacer lo que está bien, si es la voluntad de Dios permitirlo, ¿vieron? Que por hacer lo que está mal. Ahí está. Ahí está. Y aplicación número 4 y última. Escuchen. Escuchen esta. Bueno, no, es la penúltima, 4 y 5. Escuchen. Por supuesto, y aun cuando Dios permita tales sufrimientos por parte de los hombres malos, Él concede que sucedan para que se cumplan sus propósitos. Ahora aquí vamos a ver qué enseña el Nuevo Testamento con respecto al por qué, ¿sí? Dios permite el mal, ¿sí? Y que lo sufra el cristiano de parte de los hombres malos cuando él está practicando el bien según Dios. De modo tal que al permitirlo Dios, se cumple también su voluntad, sus designios. Como en el caso de José, pues, ¿verdad? El caso de José fue así. Pero ¿qué pasó al final de la película? Escuchen. Voy a mencionar aquí, Juani, unos 4 propósitos del por qué Dios permite el mal hacia el cristiano. Número 1, Antonio. Dios permite el mal, aun cuando hagas el bien, para probar la autenticidad de tu fe personal. ¿Tú dices que crees en Dios? ¿Que tienes confianza en Él? Tu fe será probada. Para tantear, para evaluar, examinar su autenticidad. Escuchen, dijo Pedro el apóstol, para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Vieron? La fe se prueba. Se prueba. Más preciosa que el oro, el cual el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego. El fin es que la fe sea hallada en alabanza, gloria y honra. ¿Cuándo? ¿Cuándo debe ser hallada así la fe? Cuando sea manifestado Jesucristo, en el fin de la película. ¿Sí? Propósito número 2. Propósito número 2. Porque Dios permite los sufrimientos por parte de los hombres malos, aún cuando practicamos el bien. Propósito número 2, para perfeccionar nuestro carácter santo, para hacer que maduremos espiritualmente. Dijo Santiago lo siguiente. Noten, Santiago. El texto anterior era 1 de Pedro 1:7. El que sigue, Santiago 1, versos 3 y 4. Dice así en esta versión, una versión que tengo aquí, dice Santiago 1, 3 y 4. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, ¿sí?, la constancia tiene una oportunidad para ¿qué cosa? Desarrollarse. La constancia, la perseverancia, debido a esa fe, ¿no? Así que dejen que crezca la constancia. Pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, ¿sí?, serán perfectos y completos y no les faltará nada. ¿Vieron? Las pruebas tienen el propósito, cuando Dios las permite,
para perfeccionar nuestro carácter santo. Número 3, para aprender a depender de su gracia, Dani, suficiente. Las pruebas las permite Dios, los sufrimientos para aprender a depender de su gracia suficiente. El apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10, dijo lo siguiente: y me ha dicho el Señor, después que él le rogó 3 veces que le quitara un sufrimiento, le dijo el Señor: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahí en las pruebas. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose, sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿En quién era fuerte Pablo? En Cristo. En él, pero en la debilidad. Él aprendió a depender de la gracia suficiente de Dios. Jesús le dice: bástate, te sea suficiente mi gracia. La gracia nos capacita, nos ayuda, nos fortalece. Cuando comprendemos la gracia de Dios, es decir, su salvación en mí sin merecerlo. Y eso debe llenarme a mí para alcanzar esa salvación ya final, definitiva. Debe llenarme a mí del ánimo, de la fuerza para seguir a pesar de las circunstancias difíciles. Y número 4, ¿qué otro propósito menciono aquí tiene el que Dios permite a tales cosas, las pruebas? ¿Saben para qué? ¿Para qué Dios permite esto, Ana? ¿Sabes para qué, Sofía? Apúntalo, hija. Para pensar más en el cielo, en lo eterno. Para pensar más en la vida eterna, en el cielo. Para anhelarla, desearla, dejar este mundo de dolor y sufrimiento por la maldad de los hombres y querer estar en el cielo. El apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versos 17 y 18 dijo: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Fíjense, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, ¿qué son? Eternas. ¿Vieron? Debemos aprender a ver lo que no se ve, lo eterno, y pensar más en ello en las tribulaciones. Quinta aplicación y última, hermanos. Fíjense en esta, escuchen, presten atención. Fíjate, Ana, Dios, por medio de Cristo, ha provisto la salvación que Él predeterminó fuese para su creación humana. Jesús es la expresión máxima de su providencia, pero de su providencia para salvación. Y, Carlos, a pesar de la maldad de los hombres, de toda circunstancia difícil que podamos estar viviendo, por ser justos, leales y respetuosos al Señor, el bien, Cecilia, más excelente y mayor que se nos ha prometido, esto es, la salvación ya está preparada. Y el Señor, según su providencia, escuchen, está encaminando todo y tiene todo bajo su cuidado y control
con el fin de que se cumpla el propósito anhelado por Él. ¿Cuál? Redimir a todos aquellos que amaron a su Hijo y que obedecieron el Evangelio para ser salvos. Escuchen estas últimas palabras. El Creador del universo quiere, anhela y aspira que tú estés con Él para siempre, en un lugar de justicia, perfección y sin sufrimientos. En ese sentido, y como bien dijo Pedro, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él tiene tiempo presente hoy, cuidado de ustedes. Por tanto, pase lo que pase, escucha, Juani, no pierdan nunca esa feliz confianza en el Señor, porque les espera gran premio, gran galardón. Es necesario que con paciencia cumplan la voluntad de Dios, si es que anhelan de todo corazón que Él les dé lo que les tiene prometido a todos, la vida eterna. Si creemos que ella es digna por su valor, por su estima y aprecio, entonces, pase lo que pase, no perderemos nunca esa feliz confianza en el Señor. Hermanos, Dios está cuidándonos. Dios tiene tiempo presente y de forma continua cuidado de los suyos y está haciendo todo para que tú estés con Él en el cielo para siempre. Lo hizo por medio de Cristo y ahora lo hace también en Él.